Llevas toda la vida rezando por los muertos, pidiéndole a Dios que los cuide donde están, que descansen en paz, que los acoja con misericordia. Todo el ritual de la iglesia funciona sobre una suposición que nadie pronuncia en voz alta durante la misa de difuntos, que los muertos están en algún lugar esperando, quietos. Pero hay una pregunta que ningún catecismo te hizo jamás. ¿Y si ese muerto ya volvió? ¿Y si ya está aquí, en otro cuerpo, en otra ciudad, empezando de nuevo? La Iglesia dice que eso es imposible, que lo sabe con certeza, que creer en la reencarnación es incompatible con el cristianismo desde siempre, desde el principio, desde los orígenes, desde el primer concilio. Pero hay algo que la Iglesia no te contó. Hubo un momento exacto en la historia en que esa imposibilidad se decidió, no por revelación, no por el descubrimiento de un nuevo texto sagrado, no por un consenso orgánico de los primeros seguidores de Jesús, por decreto imperial. Y el hombre más citado de los primeros 300 años del cristianismo, el teólogo que Jerónimo, Basilio de Cesarea y Eusebio de Cesarea usaron más que a ningún otro, enseñó lo contrario durante toda su vida, sin que nadie lo llamara hereje, sin que nadie lo excomulgara, sin que ningún concilio lo condenara. Murió en paz. Lo condenaron 300 años después de muerto, y el hombre que firmó esa condena no fue el Papa, fue el emperador. Me llamo Rodrigo. Trabajé 20 años en una biblioteca de la Universidad del Valle de Atemajac, cuidando libros que los alumnos no podían consultar sin autorización del rectorado. Un día me pregunté por qué no podía leerlos yo. Ese día empezó todo. Y te voy a decir algo que tardé mucho tiempo en poder decir en voz alta. Esta pregunta, la del alma antes del cuerpo, la de si las almas vuelven, la de si la reencarnación y el cristianismo son incompatibles desde siempre, es la pregunta que no pude hacer en el seminario. No porque me lo prohibieran explícitamente. Nadie me dijo, Rodrigo, eso no se pregunta. Era más sutil que eso. Era que cada vez que la pregunta aparecía en mi cabeza y yo la buscaba en los textos que teníamos disponibles, el hilo se cortaba. El tema cambiaba. El siguiente punto del temario absorbía la atención del aula. Tenía 19 años cuando me pregunté por primera vez por qué el budismo cree en la reencarnación y el cristianismo no, si los dos hablan de la misma alma inmortal. La misma alma que Dios creó, la misma alma que sobrevive a la muerte del cuerpo. ¿Por qué en una tradición esa alma puede volver y en la otra no? La pregunta no tenía nada de escandalosa para mí. Era una pregunta de lógica básica, pero producía una incomodidad visible en quien la escuchaba. Años después, en el doctorado en filosofía patrística de la UNIVA, entendí por qué. Porque la respuesta honesta a esa pregunta lleva directamente a un nombre que la Iglesia lleva 15 siglos prefiriendo no mencionar demasiado. Orígenes de Alejandría. Déjame contarte quién era Orígenes, no la versión condensada en 2 líneas de un manual de historia de la Iglesia. El hombre, Orígenes, nació alrededor del año 184 de nuestra era en Alejandría, Egipto. Una ciudad que en ese momento era el centro intelectual del mundo mediterráneo. La biblioteca más grande que existía. Filósofos paganos, judíos helenizados, primeros teólogos cristianos, todos en el mismo espacio, leyéndose, discutiéndose, rebatiéndose. En ese ambiente creció Orígenes. Su padre, Leónidas, era cristiano. Murió mártir en la persecución del año 202, cuando Orígenes tenía 18 años. Según la tradición, el joven quiso entregarse también a los perseguidores, y su madre lo detuvo escondiéndole la ropa para que no pudiera salir de casa. Orígenes sobrevivió y canalizó toda la energía de ese momento. La pérdida del padre, la cercanía de la muerte,
la intensidad de la fe hacia el estudio. Leyó todo, no solo los textos cristianos, leyó a Platón, leyó a los estoicos, leyó a los neoplatónicos, estudió hebreo para leer el Antiguo Testamento en el original, produjo la Hexapla, una comparación de 6 versiones del Antiguo Testamento en columnas paralelas, un trabajo filológico que ningún teólogo cristiano había intentado antes y que ninguno volvería a intentar en siglos. Y entre los años 220 y 230 de nuestra era, escribió el libro que lo haría inmortal y que 300 años después lo hundiría. El libro se llama De Principiis, en griego Periarchon, sobre los principios. Es la primera teología sistemática del cristianismo. Antes de Orígenes no existía nada semejante. Había cartas de Pablo, evangelios, textos apologéticos que respondían a ataques externos. Pero nadie había intentado construir un sistema coherente, una respuesta organizada a las preguntas fundamentales. ¿Qué es Dios? ¿Qué es el alma? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Orígenes lo intentó, y lo que encontró en ese intento cambió todo. Piénsalo un momento. Si eres Orígenes de Alejandría en el año 225 y tienes delante toda la filosofía griega y toda la teología cristiana disponible y te preguntas, ¿qué es el alma? ¿De dónde viene? ¿Por qué hay almas buenas y almas malas si todas las creó el mismo Dios bueno? La última pregunta es la que importa, porque tiene una tensión lógica que Orígenes no podía ignorar. Si Dios es perfectamente bueno y creó las almas, ¿por qué hay almas que llegan al mundo más inclinadas hacia el bien y otras más inclinadas hacia el mal? ¿Por qué hay almas que nacen en cuerpos sanos y ricas y otras que nacen en cuerpos enfermos y pobres? Si Dios es justo, ¿cuál es la justicia en una desigualdad que el alma no eligió? Esa pregunta, que cualquier teólogo honesto ha tenido que enfrentar, no tiene una respuesta fácil. Orígenes encontró una. Antes del cuerpo, escribió, las almas ya existían. Dios las creó como inteligencias puras, iguales, libres. En esa existencia previa, cada alma eligió por su propio libre albedrío en qué medida se acercaba a Dios o se alejaba de Él. Las que se alejaron más, cayeron más lejos, se encarnaron en cuerpos más limitados, en circunstancias más difíciles. Las que permanecieron más cerca, cayeron menos. Y al final de los tiempos, todas, absolutamente todas, regresarán a Dios. Incluso el diablo. Eso último tiene nombre en griego, apocatástasis, restauración universal. La idea de que el amor de Dios es suficientemente poderoso como para salvar a toda la creación, sin excepción, al final de los tiempos. Orígenes no lo enseñó como especulación marginal, lo enseñó como la conclusión lógica de la teología cristiana. Un Dios infinitamente amoroso no puede fracasar en su amor. Si algún alma queda eternamente condenada, el amor de Dios tiene un límite. Y un amor con límites no es infinito. Por lo tanto, todos serán salvados, incluso el diablo. Si alguna vez rezaste por alguien y en algún rincón de tu cabeza apareció una pregunta que no te atreviste a terminar de formular, esta es la pregunta. Orígenes la formuló, y durante 300 años la Iglesia lo consideró una de sus voces más autorizadas, no en secreto. En el libro más ambicioso e influyente de los primeros 3 siglos del cristianismo. ¿Sabes qué es lo más fuerte de todo esto? Que en los primeros 3 siglos del cristianismo, esa idea no era heterodoxa, era el mainstream. Clemente de Alejandría, el maestro de Orígenes, trabajaba con categorías similares. Gregorio de Nisa, uno de los 3 grandes padres capadocios, los mismos teólogos que formularon la doctrina de la Trinidad que la Iglesia todavía enseña, defendió la apocatástasis en sus escritos con total claridad. Jerónimo de Estridón, que conocemos como San Jerónimo,
el traductor de la Vulgata latina, cita a Orígenes en sus cartas más que a ningún otro padre de la Iglesia. Esto en el siglo IV. Eusebio de Cesarea, el primer historiador oficial del cristianismo, lo estudia y lo comenta con reverencia. Basilio de Cesarea lo usa como referencia. Orígenes no era un pensador marginal al que otros toleraban con incomodidad. Era la autoridad teológica más citada del cristianismo primitivo. Enseñó la preexistencia de las almas, la caída libre, la apocatástasis y, en cierta medida, la posibilidad de que las almas se movieran entre distintos estados de existencia a lo largo del proceso de purificación. No en secreto, en el libro más ambicioso e influyente de los primeros 3 siglos del cristianismo. Durante 300 años nadie declaró eso herético. Y entonces apareció Justiniano. Justiniano él nació en el año 483 en Macedonia. Ascendió al trono del Imperio Romano de Oriente en el año 527. Cuando murió, en el año 565, había reconquistado el norte de África, Italia y parte de España para el imperio. Había construido la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla. Había codificado el derecho romano en el Corpus Juris Civilis, que sigue siendo la base de la mayoría de los sistemas legales europeos. Era, por cualquier medida, uno de los emperadores más capaces y más activos de la historia, y era profundamente religioso. O más precisamente, era un hombre que entendía que la unidad religiosa y la unidad política eran la misma cosa. Un imperio fracturado en doctrinas diferentes era un imperio fracturado, punto. La teología no era abstracta, la teología era política de Estado. Y en los años 40 del siglo VI, Justiniano tenía un problema concreto. Los monasterios del Oriente, en Palestina, en Siria, en Egipto, estaban llenos de monjes que usaban las ideas de Orígenes como fundamento teológico para cuestionar la autoridad del Patriarcado de Constantinopla. Y el Patriarcado de Constantinopla era, en la arquitectura política de Justiniano, el pilar eclesiástico sobre el que descansaba su autoridad imperial. Los monjes origenistas no estaban diciendo que el emperador era ilegítimo, estaban diciendo algo más sutil. Estaban diciendo que la autoridad espiritual no dependía de la jerarquía institucional, que el alma tiene un camino directo hacia Dios a través de la purificación, que la estructura eclesiástica no es el único canal de la gracia. Para Justiniano, eso era exactamente lo mismo que decir que la estructura eclesiástica no es el único canal de su autoridad. Eso no podía quedar sin respuesta. En el año 543, 10 años antes del concilio que todo el mundo recuerda, Justiniano emitió un edicto imperial, un documento firmado por el emperador, no convocado por el papa, no debatido en un sínodo ecuménico, firmado por el emperador. El edicto condenaba 10 proposiciones origenistas: preexistencia de las almas, apocatástasis, resurrección espiritual en lugar de corporal, el regreso eventual del diablo a Dios, 10 proposiciones, 10 condenaciones. El documento precedió al concilio como política de Estado que buscaba ratificación eclesiástica, no al revés. Y fíjate en ese detalle, porque es el que cambia todo. El edicto no nació de la teología, nació de la política, y buscaba que la Iglesia le pusiera el sello de la ortodoxia a una decisión que ya estaba tomada en el Palacio Imperial. Imagínate que convocaran una asamblea para decidir algo fundamental sobre tu fe, y que el líder máximo de tu comunidad estuviera a 2 kilómetros de distancia, sin poder entrar. No porque nadie lo llamara, sino porque nadie lo quería adentro. Eso es exactamente lo que pasó en Constantinopla el 5 de mayo del año 553. El papa de ese momento era Vigilio, y Vigilio tenía un problema, literalmente.
Justiniano lo había convocado a Constantinopla, no como invitación, como obligación. El Papa viajó desde Roma a la capital imperial, y una vez allí, Justiniano no tenía prisa por dejarlo volver. En el año 553, Justiniano convocó el Segundo Concilio de Constantinopla, la gran asamblea que oficializaría, entre otras cosas, la condena definitiva del origenismo. El Papa Vigilio estaba físicamente en Constantinopla, a 2 kilómetros del lugar donde el concilio se iba a celebrar, y se negó a asistir, no por desacuerdo teológico con todo el programa del concilio, sino porque el procedimiento era irregular, porque las sesiones habían sido convocadas y organizadas unilateralmente por el patriarca de Constantinopla, que respondía al emperador. Porque a los obispos occidentales, los obispos que respondían a Roma, se les había dado poco tiempo y pocas garantías. Vigilio presentó sus objeciones por escrito. Dijo que el concilio no podía celebrarse en esas condiciones. Dijo que él, como obispo de Roma, tenía autoridad para suspenderlo. Nadie le hizo caso. El concilio se reunió, votó, emitió 15 anátemas contra el origenismo, condenó la preexistencia de las almas, condenó la apocatástasis, condenó la idea de la resurrección espiritual, condenó a Orígenes, un hombre muerto hacía 300 años, como hereje. Vigilio estaba a 2 kilómetros, sin poder entrar. Vigilio no firmó las actas del concilio en mayo, no las firmó en junio, firmó en diciembre, meses después de que el concilio había cerrado. Cuando ya no había nada que debatir, nada que modificar, nada que salvar de lo que se había decidido sin él. Firmó cuando ya solo había una alternativa a firmar: quedarse en Constantinopla indefinidamente como rehén de su propio papado. Así murió hereje el hombre más citado de los primeros 300 años del cristianismo. 300 años después de su muerte, sin que nadie le diera la palabra, sin que hubiera un proceso donde Orígenes pudiera presentar sus argumentos, responder las acusaciones, matizar lo que necesitara ser matizado. Un hombre muerto fue declarado hereje por un decreto de Estado en el siglo VI. El mismo hombre cuyas ideas habían formado a generaciones de teólogos que la Iglesia todavía venera. El mismo hombre que Jerónimo citaba con reverencia. El mismo hombre que Basilio de Cesarea estudiaba. El mismo hombre cuyo trabajo filológico era la base de la exégesis bíblica del mundo antiguo. Hereje por decreto, 300 años después de muerto. La diferencia importa, porque si fue política, si el dogma sobre la inmortalidad del alma, la imposibilidad de la preexistencia, la eternidad del infierno, nació de un decreto de Justiniano, entonces ese dogma tiene un origen que la Iglesia no menciona cuando te lo enseña. El catecismo no dice: esto lo decidió un emperador en el año 543 porque tenía un problema con unos monjes rebeldes. Dice: esto es lo que la Iglesia siempre ha creído. Y esas dos frases son muy diferentes. Tengo que contarte algo que no he puesto en ningún otro lugar. Segundo año del doctorado en filosofía patrística. Yo estaba preparando una ponencia para el Simposio de Teología Histórica que organizaba la Facultad de Teología de la UNIVA, un evento anual, bien establecido, con ponentes de distintas universidades. Mi tema era la relación entre poder imperial y definición dogmática en el siglo VI. No era un tema escandaloso. Era historia eclesiástica estándar. Justiniano, el Segundo Concilio de Constantinopla. La condena del origenismo. Documenté 3 cosas con detalle. Primero, la doctrina de Orígenes, tal como aparece en los propios textos del De Principiis, sin intermediarios ni resúmenes institucionales. Lo que Orígenes dijo, en sus palabras, con las referencias exactas. Segundo, el precedente del Edicto Imperial de 543. El hecho de que la condena del origenismo
Comenzó con un documento firmado por el emperador, 10 años antes del concilio ecuménico que la ratificó. Tercero, la ausencia del Papa Vigilio en las actas de la sesión principal del concilio. No una ausencia menor. La ausencia del obispo de Roma en el momento en que se decidía qué era ortodoxo y qué era herético. 3 hechos documentados, 3 fuentes primarias, nada especulativo. 2 días antes del simposio me llamó el padre Lomas. El padre Lomas era el director académico del simposio, un sacerdote jesuita, inteligente, de los que leen los textos en el original antes de citar. No era un hombre superficial, era un hombre que sabía exactamente lo que estaba leyendo cuando leyó mi ponencia. Me dijo, el trabajo es sólido, Rodrigo, bien documentado, los argumentos son rigurosos. Hizo una pausa, luego dijo, pero la sección sobre Justiniano y Vigilio va a generar preguntas que no podremos responder bien en el tiempo disponible del simposio. Piénsalo. Yo tardé un momento en entender lo que me estaba pidiendo. No me estaba diciendo que mis datos eran incorrectos. Me estaba diciendo que los datos eran tan correctos que no había respuesta buena disponible para quien los escuchara. Quité esa sección. La ponencia quedó como una historia de ideas. Orígenes pensó esto, el concilio decidió aquello, la teología evolucionó de tal manera, correcta, académicamente respetable, completamente vacía de su causa real. La carpeta en mi computadora todavía existe. La llamo versión sin cortes, nunca presentada. No es rencor. El padre Lomas no era un mal hombre, era un hombre que sabía en qué institución trabajaba, que sabía hasta dónde podía llegar un hilo antes de que alguien te pidiera que lo soltaras. Lo que me quedó de esa llamada no fue resentimiento, fue la pregunta que no me podía sacar de la cabeza en los días siguientes. ¿Qué significa que una institución no pueda responder en voz alta sus propias preguntas? ¿Qué dice eso sobre la solidez de sus respuestas? Si alguna vez sentiste que en la iglesia hay preguntas que no se pueden hacer, no porque sean malas, sino porque incomodan, esto es exactamente lo que estabas intuyendo. No es que el dogma llegara primero y la política después. A veces fue al revés, y tú lo sabías, solo que nadie te había dado los documentos. El catecismo te dijo que la reencarnación es incompatible con el cristianismo, pero no te dijo que el teólogo más influyente de los primeros 3 siglos del cristianismo enseñó algo muy parecido a la preexistencia de las almas, sin que nadie lo llamara hereje en vida. El catecismo te dijo que el infierno es eterno, pero no te dijo que Gregorio de Nisa, uno de los 3 teólogos que formularon la doctrina de la Trinidad, creía que todos serán salvados al final de los tiempos. El catecismo te dijo que estas cuestiones fueron resueltas en los concilios, pero no te dijo que el concilio más decisivo de esta historia votó sin el Papa, con el Papa a 2 kilómetros esperando afuera, bajo la presión de un emperador que necesitaba unidad doctrinal para mantener unidad política. Eso no es revelación, es burocracia imperial con sello eclesiástico. Hay un dato que se pierde en la mayoría de las discusiones sobre este tema. Después de la condena del año 553, los textos de Orígenes desaparecieron. No todos de golpe, no en un solo acto de destrucción masiva, pero el proceso de transmisión de sus obras, la cadena de copistas que en los siglos siguientes reproducía y distribuía los textos que consideraban valiosos, se interrumpió. Hoy se estima que sobrevivió menos del 25% de la obra original de Orígenes, el hombre más citado de los primeros 3 siglos del cristianismo, el autor del primer sistema teológico completo de la historia cristiana, 3/4 partes de su trabajo perdidas. Y lo que conocemos llega en gran medida a través de traducciones latinas de Rufino de Aquileia.
un teólogo del siglo IV que tradujo el De Principiis al latín décadas antes de la condena oficial. Rufino admite en su propio prefacio que suavizó algunos pasajes que podrían parecer heterodoxos. Es decir, la versión que sobrevivió ya venía editada. Cuando los especialistas modernos intentan reconstruir lo que Orígenes realmente dijo, lo que escribió en griego antes de que nadie lo tradujera con intenciones defensivas, trabajan con fragmentos, con citas de segunda mano, con textos que llegaron a través de manos que ya sabían lo que era peligroso transmitir. Hay libros que se pierden por accidente, por humedad, por fuego, por el paso del tiempo. Y hay libros que se pierden porque alguien decidió que era mejor que no llegaran. 3/4 partes del trabajo de Orígenes. El hombre que la Iglesia lleva 15 siglos llamando hereje, cuya obra no llegó a la mayoría de nosotros, cuyas ideas conocemos principalmente a través de sus críticos. Spinoza, en el Tractatus Theologico Politicus del año 1670, escrito 1127 años después del edicto de Justiniano, escribió esto: el gobierno de las cosas sagradas depende enteramente del soberano. Nadie sabe con quién está complaciendo a Dios y con quién no. Y mira que Spinoza lo escribía desde Holanda del siglo XVII, no desde el imperio de Justiniano. Lo que importa es que la pregunta que estaba respondiendo era exactamente la misma. Spinoza no estaba hablando de Justiniano, estaba hablando del siglo XVII holandés, de los predicadores que invocaban la autoridad de Dios para legitimar decisiones que eran decisiones de poder. Pero la estructura que describía era la misma. Quien controla la definición de lo sagrado, controla el acceso a lo sagrado. Y quien controla ese acceso, controla todo lo demás. Orígenes había enseñado que todas las almas regresan a Dios, que ningún intermediario puede bloquear ese regreso definitivamente, que el camino de vuelta está abierto para todas las criaturas, incluyendo las que la institución considera más alejadas. Si eso es verdad, la institución no es el guardián del camino, es una estación de paso que sobreestimó su propio poder. Eso no es una herejía abstracta, es una reestructuración de la autoridad. Y Justiniano lo entendió antes que ningún teólogo. Déjame llevarte por un camino que pocos siguen cuando cuentan esta historia. La apocatástasis de Orígenes, la restauración universal, el regreso de todo a Dios, no era solo una idea sobre el destino del alma individual. Era una idea sobre el carácter de Dios. Si Dios es infinitamente bueno, infinitamente poderoso e infinitamente amoroso, ¿puede fracasar en su amor? ¿Puede querer que una criatura que Él mismo creó quede separada de Él para siempre? Orígenes decía que no, que un Dios que falla en su amor no es un Dios infinito, es un Dios con límites. Y la Iglesia, la institución que durante siglos administró el miedo al infierno eterno como mecanismo de control, tenía que suprimir ese argumento. No porque fuera difícil de refutar, sino porque era un argumento que hacía innecesaria la amenaza. Y la amenaza del infierno eterno no era solo teología. Era el instrumento más eficaz de gestión de feligreses que la institución había encontrado en 15 siglos. Sin infierno eterno, el modelo coercitivo de la fe se desmorona. Y Justiniano necesitaba ese modelo intacto para un imperio que ya tenía suficientes fracturas por donde romperse. Spinoza lo dijo con su claridad habitual. Las instituciones tienen interés estructural en ciertos dogmas, no necesariamente porque crean que son verdaderos, sino porque los necesitan para funcionar. El infierno eterno era necesario para el funcionamiento del imperio de Justiniano. La apocatástasis de Orígenes ponía en peligro ese funcionamiento. El edicto de 543 resolvió el problema. Y el Concilio de Constantinopla II
En 553 le puso el sello de la eternidad. Hay algo más que quiero contarte sobre los textos que sobrevivieron. Clemente de Alejandría, el maestro de Orígenes, está en el calendario de santos de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Sus obras se conservaron, se transmitieron, se estudian. Gregorio de Nisa, que defendió la apocatástasis con tanta claridad como Orígenes, es un doctor de la Iglesia. Sus obras se conservaron, se transmitieron, se estudian. ¿Por qué sobrevivieron ellos y no Orígenes? La respuesta que los especialistas proponen no es sencilla, pero tiene una lógica. Clemente y Gregorio de Nisa no fueron políticamente inconvenientes para Justiniano. Clemente había muerto 3 siglos antes, sin comunidades activas que usaran sus ideas para resistir la autoridad imperial. Gregorio de Nisa era venerado en el Oriente, pero su uso de la apocatástasis era más mesurado, menos sistemático, más fácilmente matizable. Orígenes tenía comunidades, tenía monjes que invocaban su nombre, tenía una tradición viva que resistía la centralización que Justiniano necesitaba. La condena no fue un juicio de ideas en abstracto, fue la eliminación de una tradición viva que tenía demasiado arraigo como para simplemente ignorarla. Y la condena fue eficaz. Los monjes origenistas dispersaron o cambiaron de afiliación. Las obras se dejaron de copiar. En 2 generaciones, la tradición que había dominado el pensamiento cristiano oriental durante siglos era irrelevante, no por la fuerza del argumento contrario, por el peso del decreto. Yo tardé años en entender lo que eso significa para nosotros hoy, no como dato histórico, como pregunta viva. Si la doctrina sobre el alma, lo que la Iglesia te enseña que pasa contigo cuando mueres, si existe el infierno eterno, si el alma preexiste o no al cuerpo, fue definida en parte por un decreto imperial de un emperador que necesitaba unidad política en el siglo VI. ¿Qué autoridad tiene esa doctrina hoy? No lo pregunto para destruir nada. Lo pregunto porque Spinoza me enseñó que esa es la pregunta honesta. En el capítulo 19 del Tractatus, Spinoza escribe: el gobierno de las cosas sagradas depende enteramente del soberano. Y en el capítulo 20 añade: la razón es completamente libre. Spinoza no estaba diciendo que la religión es falsa. Estaba diciendo que cuando la institución mezcla el poder político con la definición de lo sagrado, el resultado no es teología, es administración. Orígenes escribió el primer sistema teológico del cristianismo, con la libertad de alguien que todavía podía hacer las preguntas sin que hubiera un emperador esperando la respuesta. Justiniano respondió por él. 300 años después de que Orígenes ya no podía protestar. Y la Iglesia que hoy te enseña que la reencarnación es incompatible con el cristianismo desde siempre, nunca te dice que el hombre que más influyó en los primeros 3 siglos de esa Iglesia pensaba algo bastante diferente, ni que el momento en que eso cambió no fue una clarificación teológica, fue una decisión de Estado. ¿Qué harías tú si encontraras ese texto en una biblioteca diocesana? No en una biblioteca académica laica, en la biblioteca de una diócesis. Entre los libros que el seminario usa para formar sacerdotes, el de Principis de Orígenes, con una nota marginal que diga «condenado en 553». Obras parcialmente destruidas, 300 años de magisterio ignorados. ¿Lo pondrías en el catálogo general o lo dejarías en la sección de acceso restringido? Yo sé lo que haría yo. Y sé lo que le pasó a quien hacía lo que yo habría hecho. La carpeta en mi computadora todavía se llama versión sin cortes, nunca presentada. No porque haya perdido la pregunta, sino porque todavía no encontré la sala donde la pregunta sea bienvenida completa. Cuando la encuentre, la voy a abrir.
Hay un detalle que me persiguió durante meses después de estudiar todo esto. Orígenes murió alrededor del año 253, probablemente en Tiro, probablemente como consecuencia de las torturas que sufrió durante la persecución del emperador Decio años antes. Murió anciano, debilitado, pero no fue ejecutado. No fue mártir en el sentido técnico de la palabra. Murió como lo que era, un teólogo que había dedicado su vida a hacer las preguntas más grandes que podía formular. 300 años después, cuando ya no podía defenderse, ni matizar, ni contextualizar, ni señalar en qué página exactamente estaba diciendo algo distinto de lo que el edicto le atribuía, 300 años después fue declarado hereje. No pudo apelar, no pudo responder. No pudo mirar a sus jueces y decirles que quizás pronunciaban esa sentencia con más miedo del que él habría tenido de recibirla. Esa frase la dijo Bruno. La dijo 4 siglos después, frente a otro tribunal eclesiástico, en la misma estructura de poder que Justiniano había perfeccionado. Orígenes no pudo decirla. Llevaba 3 siglos muerto, y eso es lo que me queda de todo esto. No la indignación, ya no. La pregunta: si el hombre más citado de los primeros 300 años del cristianismo enseñó que todas las almas preexisten al cuerpo, que todas caen por libre albedrío, que todas regresarán a Dios al final de los tiempos, incluyendo el diablo, y la Iglesia tardó 300 años en decidir que eso era un problema, ¿qué significa eso para todo lo que la Iglesia afirma haber creído desde siempre? ¿Desde siempre desde cuándo? ¿Desde el año 553? ¿O desde el año 230, cuando Orígenes escribió el libro? La pregunta no cierra, y eso, para mí, es suficiente para seguir leyendo.